Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En esta bonita tarde que el Eterno nos regala hoy que es nada más y nada menos que 5 de julio del 2023 de la era común. Estamos ya en este mes de julio, mes de mucho calor, un mes donde pues comienza lo que conocemos como la canícula, la temporada más caliente del año. Y mire que ha hecho calor, pero pues bueno, está pronosticado todavía más calor. Bueno, gracias al Eterno por todo, porque todas las cosas vienen de Él y lo que a veces consideramos malo, pues realmente es bendición para nosotros. Todo lo que el Eterno envía a nuestras vidas, para aquellos que le amamos, recuerde usted, dice la Escritura, todo es para bien. Bueno, les saludo con muchísimo gusto en este día, en esta tarde que el Eterno nos regala, en esta oportunidad que Él nos da de estar otra vez reunidos y conectados a través de este medio. Este que les saluda, el Roe Pastor Saúl Loera Rodríguez, como usted sabe, y les doy la más cordial bienvenida a todos y todas que ya están ahora mismo unidos, los que vean también este video en otra ocasión, por supuesto, que también bendiciones del Eterno sobre las vidas de todos ustedes. Y pues saludo con mucho gusto a mi hermana Reina Luna, Shalom, Sarit Loera, Shalom, Rosalo Morales, Shalom, bendiciones. Norma Tilano también, bendición. Keta Rodríguez, Shalom, bendiciones, bienvenidas. Hermanas, puras mujeres, ¿verdad? De momento, puras mujeres, o al menos las que están levantando la manito y saludando, son solamente mujeres. Bueno, pues bendiciones. Estamos en la semana de la Parashá Pinhas, que significa boca de serpiente. Oiga, este nombre de Pinhas. En las traducciones tradicionales traducen este nombre como fines que lo traen más bien del inglés. En el inglés es traducido como Phineas o Pinias. Bueno, se escribe Pinias, pero se pronuncia Phineas, que es un personaje, ¿verdad? Phineas, me acuerdo, una caricatura por ahí. Pero bueno, el nombre original en hebreo es Pinhas. Y el significado tal cual es boca de serpiente. Bueno, muy polémico, ¿no? El nombre de Pinhas, este personaje en las escrituras, que de verdad pues es un personaje que llama muchísimo la atención, que es digno de verdad de dedicar tiempo al estudio de la vida, del testimonio de este varón llamado Pinhas, el cual fue nieto de Aarón, el sumo sacerdote, hijo de Eleazar, y por lo tanto pues él también era sacerdote, pertenecía a la casta sacerdotal. Pero eso no le impidió el tomar las armas, ¿no?, en su momento, y defender el honor del cielo. Y bueno, esa es una parte muy importante en la vida de Pinhas. De hecho, podemos decir que lo que más destaca a este personaje es su celo. Y esto no lo dijo él, esto no lo dijo Moisés, esto lo dijo el Eterno mismo. Fue el Eterno quien destacó esta cualidad de Pinhas. Y de hecho el Eterno dijo que el celo de Pinhas era como el celo del Eterno. Entonces esa es la parte interesante, ¿no? El Eterno dijo, el celo de Pinhas es como mi celo. Y bueno, de eso vamos a estar platicando el día de hoy, de eso vamos a estar hablando en esta
oportunidad. Recuerde usted que los miércoles nos asomamos a la porción semanal de la Torá que corresponde desde la perspectiva del Nuevo Testamento. O sea, siempre los miércoles elegimos algún texto del Nuevo Testamento que tenga una relación, una conexión con la porción semanal, en este caso Pinhas. Y el día de hoy no hemos seleccionado un pasaje como tal, aunque vamos a mencionar algunos casos del Nuevo Testamento, pero basados en lo que es la principal característica de Pinhas. Decíamos su celo, el celo de Pinhas, lo cual lo llevó a ejecutar a un príncipe de Israel y a una princesa madianita que estaban pues ofendiendo al Eterno y ofendiendo al liderazgo de Israel, ofendiendo al pueblo de Israel. Y Pinhas no dudó en tomar las armas y ejecutar a estas dos personas. Y la Torah dice que Pinhas hizo esto movido por el celo. Movido por el celo, el Eterno confirmó que efectivamente fue el celo lo que lo llevó a eso, y que fue el celo del Eterno, en Pinhas. Bueno, pues ese es el tema que tenemos sobre la mesa, el celo de Pinhas, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y para ello hemos seleccionado tres personajes del Nuevo Testamento que en su momento actuaron movidos por el celo, ¿verdad? Y vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de ese celo. Pero, ¿qué le parece si primero empezamos por definir qué es esto de el celo? Porque no es lo mismo celos que celo. Cuando nosotros hablamos de celos, pues estamos hablando de una situación o de una actitud o de una condición humana, ¿verdad? Cuando hablamos de los celos humanos, hablamos de algo negativo, una actitud negativa de una persona hacia otro que normalmente son causados por miedo, por falta de confianza, que son causados por resentimientos. O sea, siempre es algo negativo, ¿verdad? Hablar de los celos desde la perspectiva humana, ¿verdad? Pero el celo divino es algo distinto, ¿verdad? No es lo mismo el celo del Eterno que el celo que siente el hombre o los celos del hombre. Respecto al celo divino, del cual se habla con mucha frecuencia en la palabra del Eterno, son muchas las citas, muchos los textos en las Escrituras que nos hablan del celo de Dios. El Eterno se presenta a sí mismo como un Dios celoso. Él así lo dice, porque yo, el Eterno, soy un Elohim celoso. ¿Sí? Entonces, ese es el celo divino, el cual el diccionario bíblico define el celo de Dios como una preocupación por el bienestar de su pueblo, como la determinación de que nada surja entre el Eterno y su pueblo que pueda llevar al engaño, que pueda llevar a la destrucción. Puesto que el Eterno es el único Dios verdadero y la salvación solamente se encuentra en Él, entonces pues el celo divino es lo que lleva el Eterno a cuidar a los suyos para que no vayan a seguir a otro Dios, para que no se vayan a ir detrás del engaño
que los va a llevar a la destrucción y a la muerte. El celo o indignación divina, a menudo, dice el diccionario bíblico, se manifiesta en formas que parecen severas, pero que más tarde se ven como la disciplina necesaria para el beneficio final de aquellos que son duros de cabeza. Así es como el Eterno entonces está celoso de su derecho a la adoración de los hombres. O sea, el Eterno es el único Elohim. El Eterno mismo dice que Él no conoce a otros dioses, que no ha visto a ningún otro Dios, que no existe ningún otro Dios. Y entonces el Eterno pone de manifiesto que Él es el único digno de la adoración y de la alabanza de los hombres. Entonces, eso es lo que mueve el celo del Eterno y manifiesta su celo hacia su pueblo. Porque el Eterno ha escogido a Israel como su pueblo especial, como su especial tesoro, como su esposa. Y entonces, desde esa perspectiva, el Eterno es normal que cele a su pueblo, que cele a su esposa, y más cuando por causa de la indignidad y sufrimiento ocasionados, ¿verdad? Por su pueblo, el Eterno manifiesta, como decía este mismo comentario antes, juicio severo en contra de su pueblo. Y bueno, a la misma vez, el pueblo de Israel debe también sentir celo por el Eterno, o sea, celo en el sentido de la necesidad de defender el honor de su marido, defender el honor del Todopoderoso, defender el honor de su nombre cuando éste pues sea deshonrado por alguna otra nación, por algún otro pueblo de la tierra. Entonces, esto es la relación del Eterno con su pueblo, y esto es el celo desde una perspectiva divina, no humana, ¿verdad? Sino una perspectiva divina. Y en la experiencia de Pinhas, nos damos cuenta que es posible que el celo divino se manifieste en un ser humano. Sí es posible que una persona que es parte del pueblo elegido llegue a sentir el celo divino en su vida, y que ese celo divino lo lleve a de pronto pues a ejecutar algún tipo de juicio contra otras personas. Entonces, eso es el celo desde la perspectiva divina, y Pinhas es un claro ejemplo. Pinhas es una perfecta ilustración de lo que es y de lo que puede hacer el celo divino en un ser humano. Ahora bien, vamos con los personajes del Nuevo Testamento que hemos escogido para esta ocasión, para analizar el celo que en algún momento pues los llevó a ellos a actuar, y los llevó a pues a algunas acciones así algo fuertes, porque como el mismo diccionario bíblico lo menciona, esto del celo normalmente te lleva a tener a llevar a cabo acciones severas, acciones fuertes. Y esto, si los celos son de origen humano, no divino, sino humano, también. O sea, los celos humanos también te llevan o te pueden llevar a tomar acciones severas, drásticas, en donde puede incluso haber de por medio muerte. El celo divino también.
Entonces, ¿en qué son diferentes, no? ¿En qué son diferentes? Bueno, la diferencia radica precisamente en eso, en su origen. Cuando el celo es de origen divino, pues es bueno. Cuando el celo es de origen meramente humano, pues entonces no es bueno. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a ver, hoy vamos a analizar 3 casos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es decir, 3 personajes que aparecen en lo que conocemos Nuevo Testamento y de los cuales se hace mención que fueron o que manifestaron celo, se manifestaron celo y ese celo los llevó a algunas acciones fuertes en su vida. El primer caso que quiero mencionar y que vamos a analizar es el caso de el Rab Shaul. El Rab Shaul, que es conocido como Pablo, el cual cuando él hace una descripción de sí mismo allá en la carta a los Filipenses, él hace una descripción de sí mismo y hay un punto en esa descripción que él hace en donde habla del celo. Por ejemplo, cuando él dice en cuanto a la ley, o sea, él habla de sí mismo, su persona, dice en cuanto a la ley, fariseo, como diciendo, pues en cuanto a la ley, yo soy fariseo, o fui fariseo, esto quiere decir, pues, los más celosos de la ley. Pero en una parte de esa descripción, él habla del celo. En cuanto a celo, entonces recuerde, él se está describiendo a sí mismo. Él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y así es como él define su celo. Es como, si a nosotros nos preguntaran, si alguien nos preguntara, oye hermano, ¿y tú qué tan celoso eres? O sea, hablando desde la perspectiva buena, correcta, ¿no? Digamos, de las cosas de Dios, pues. Oye, ¿qué tan celoso eres tú de los aspectos divinos? ¿Qué tan celoso eres de los negocios del Rey, del Creador del universo? Pues haga de cuenta que a usted le preguntan eso. Entonces, ¿usted qué diría? Es como si al Rab Shaul le hayan preguntado, oye, ¿y tú qué tan celoso eres? Dice, bueno, para que te des una idea de qué tan celoso, pues en cuanto al tema del celo, yo perseguí a la iglesia. Fui perseguidor de la iglesia. Entonces, de esa manera, el Rab Shaul describía su celo. Ahora, aquí la pregunta obvia es, ese celo que él sintió en su momento, ¿era bueno o era malo? ¿Era de origen divino o era de origen humano? ¿Qué piensa usted? Ese celo del que habla el Rab Shaul, cuando dice él de sí mismo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es obvio, ¿verdad? Es obvio que ese celo no era un celo bueno. ¿Por qué entonces él lo menciona? ¿Por qué hablar de estas cosas? Bueno, en el contexto de lo que él está diciendo, en esa descripción que él hace de sí mismo en la carta a los Filipenses, la conclusión a la que él va a llegar con esa descripción es que él va a decir que todas esas cosas él las ha desechado. O sea, ahora las tengo por basura, dice, ¿no? O sea, ya esas cosas ni me acuerdo ni me quiero acordar. Entonces, por eso es que lo menciona. Pero es que había gente que a él lo criticaba, había gente que le decían a él o lo cuestionaban, este Pablo, ¿quién es, verdad? ¿O quién lo patrocina? Entonces por eso él de pronto, pues sí, digamos que sacaba el carácter, ¿verdad? Y decía, pues miren, para que se den una idea de quién soy, pues ahí les va. Y entonces es que sacaba sus credenciales. Por eso
teníamos un chiste, ¿no? Los pastores, luego cuando platicábamos entre pastores y decíamos un chiste de algún pastor, decíamos, no hombre, este pastor tiene más credenciales que Pablo, ¿verdad? Como un chiste así, diciendo, no, es que este pastor está muy preparado, ¿verdad? No, tiene muchas cualidades, tiene muchos estudios, tiene mucho conocimiento, así, ¿no? Porque Pablo, cuando él habla de sí mismo ahí en la Biblia, pues hace mención de muchas cosas, pero él al final dice, todo eso ya a mí no me importa, ¿no? Ya todo eso lo he dejado atrás, todo eso lo tengo por basura, con tal de realmente haber tomado el camino correcto, haber entendido la palabra en el orden correcto, por haber conocido a Yeshua como el Mashiach de Israel y por seguir el camino de Yeshua, es que Pablo dice, he dejado todo atrás, he renunciado a todo eso. Sin embargo, él menciona estas cosas para que quede claro que realmente, pues sí, él era una persona, en este caso, celosa. Una persona que sí tenía celo por las cosas del Eterno. Y lo dice de esta manera, ¿no? Aunque lo que él hizo en ese momento no era correcto, sin embargo, él creía que sí. Él creía que sí. Y precisamente por creer que estaba haciendo lo correcto, es que él fue perseguidor de los creyentes en el Mashiach, en Yeshua. Era lo que él quería expresar. Entonces, es como decir, mira, si antes que yo no conocía y que no entendía bien el mensaje de la Escritura, y aún así yo me esforcé y yo hice cosas porque yo creía que realmente estaba en la verdad, ¿cuánto más ahora que sé que sí estoy en la verdad, que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Cuánto más ahora tengo que demostrar ese celo? Era lo que él estaba expresando. Entonces, el celo lo seguía teniendo. La forma en que él manifestó su celo por las cosas del Eterno no fue del todo correcto, porque digamos que él estaba en el bando equivocado. Y al estar en el bando equivocado, pues puedes tener celo por el Eterno, puedes tener celo por la palabra, pero estás en el bando equivocado, ¿no? O estás en el equipo equivocado, y eso te va a llevar pues a cometer errores y a encaminar obviamente mal el celo que tienes por el Eterno. En ese sentido, pues tenemos que decir que el celo, o lo que movió en su momento al Rab Shaul a perseguir a los creyentes, pues era algo auténtico, pero definitivamente mal encaminado, ¿sí? Muy mal encaminado. Es como cuando decimos, oye, pues es que tu idea era muy buena, pero la ejecutaste muy mal. Algo así. ¿Sí? Muchas veces en la vida se nos ocurren ideas formidables, pero el camino que elegimos para aterrizar nuestras ideas, pues no es del todo bueno. Y entonces, digamos que la idea, por muy buena que era, pues no sirvió de nada porque la ejecutamos mal, ¿verdad? Buena la idea, mala la ejecución. Y eso es algo que suele pasar. En el caso del Rab Shaul, podemos decir y podemos concluir que su celo, aquello que lo empujaba, aquello que lo movía a defender el honor del Eterno, pues eso estaba bien. Pero definitivamente, por estar él en el equipo incorrecto, por estar del lado de los enemigos, pues entonces eso echaba a perder su celo.
¿sí? Entonces, pues bueno, ahí tenemos que descalificar el celo del Rab Shaul. Ahora, vamos con otro personaje, ¿no? Otro personaje en el Nuevo Testamento del cual también se nos dice, ¿verdad? Que se nos hace ver que también pues era como que sentía así un celo también. Y cómo no, ¿verdad? Pedro, Kefa, ¿sí? Pedrito. Eh, Pedro, pues sabemos era una persona con un carácter fuerte, arrebatado, un colérico cualquiera, ¿no? Y, y también con mucho celo por el Eterno. De hecho, las personas más cercanas a Yeshua, que eran Pedro, Jacobo y Juan, estos eran el círculo más íntimo dentro de los discípulos de Yeshua. Ellos eran los tres más cercanos, más apegados, con los que el maestro, digamos, cargaba para todos lados, ¿no? Siempre con estos tres. Y estos tres tenían esa característica. O sea, los tres eran de un carácter muy fuerte. Los tres eran movidos por el celo. Antes de ir con Pedro, podemos mencionar el caso de Jacobo y de Juan, los conocidos, o sí, la escritura dice que eran conocidos como Boanerge, esta palabra griega que significa hijos del trueno. Era como un apodo que les tenían a ellos, precisamente porque su característica era un carácter así, muy fuerte. Ellos eran violentos, ellos eran de que, pues luego hablamos, ¿verdad? O sea, primero a las armas, ¿no? Entonces eran duros, eran así. Y pues imagínense, cuando se trataba de temas del cielo, si se trataba de defender el honor del cielo, pues eran como que los primeros que saltaban, ¿no? Entonces la escritura dice de ellos que en una ocasión en la que Yeshua y con sus discípulos, se sabe que ellos recorrían toda la región de Galilea y de Judea. Varias veces Yeshua recorrió toda esta región con sus discípulos. La escritura dice que Yeshua recorría todas las aldeas, todas las ciudades, todos los lugares, llevando la buena noticia. Y entonces, pues en cierta ocasión, ellos necesitaban pasar por una de las ciudades de Samaria, porque constantemente pues ellos tenían que atravesar esa región. Y la escritura dice claramente, ¿no?, que judíos y samaritanos pues no se podían ver ni en pintura, no se llevaban bien. Y normalmente los judíos evitaban los caminos de los samaritanos y viceversa. Pero en esa ocasión, por alguna razón, querían cortar camino, y entonces solicitan ellos de una forma amable, solicitan pasar por un camino, por una ciudad samaritana. Y su majestad Yeshua solicitó el permiso y se lo negaron, ¿no? Samaritanos, no, aquí no van a pasar, vámonos. Así como en la porción anterior, ¿no?, de la parashá, que el pueblo de Israel solicitó pasar por el camino de Edom y le negaron el paso. Así también acá a Yeshua le negaron el paso. Entonces, ofendidísimos Jacobo y Juan, por el maestro, o sea, por Yeshua, porque ellos consideraron una ofensa para Yeshua que no lo dejaran pasar. Y entonces, muy ofendidos, ellos se acercan con Yeshua y le dicen: Señor, ¿quieres que ahorita mismo ordenemos que descienda fuego del cielo para que se quemen todos estos? Ellos ya querían quemar la ciudad entera, ¿no? Consideraron que debía haber un castigo ejemplar para esta gente que se negó
a darle el paso a Yeshua. Entonces, si lo analizamos detenidamente, pues yo creo que habrá muchos que piensen como Jacobo y Juan. Habrá muchos que digan, pues es que sí, hermano, se lo merecían. ¿Cómo no iban a dejar pasar a su majestad, a Yeshua? ¿Cómo negarle el paso? O sea, qué groseros, qué tremendos, qué... Pues sí, sí, es cierto, puede ser. Pero pues tampoco era para tanto, para quemarlos a todos, pues si no era Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, nada más estaban ellos pues, en su papel de samaritanos, de aquí no pasas, y bueno. Pero eso lo que demostraba pues era celo, el celo de Jacobo y Juan, ¿sí? Correcto o incorrecto, bueno, lo que vemos en el caso de Yeshua, Yeshua no los regañó, por cierto, no los regañó por ese incidente, simplemente digamos que los encauzó bien, ¿no? O sea, como que no pasa nada, hombre, pues vamos a caminarle, vamos a sacar vuelta aquí, no hay problema. No hay que quemar a nadie, ni hay que quemar nada. Bueno, pero ahí queda de manifiesto el celo de estos muchachos, ¿no? De Jacobo y de Juan. Vamos a regresar con Pedrito, vamos a regresar con Kefa, que bueno, en más de una ocasión, Kefa demostró su celo por el Señor, pero quizás el ejemplo más gráfico que tenemos de esto es pues, aquella ocasión en cuanto Kefa sacó la espada y cortó una oreja, ¿no? Cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Justamente la noche que Yeshua fue detenido, que fue entregado. Y bueno, ahí fue una acción en la que podemos decir, Pedro fue movido por el celo. Él quiso defender el honor de Yeshua, él quiso pues hacer lo correcto, él sintió que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Recuerdo un buen amigo pastor hace muchos años, cuando recién estaba saliendo esta película llamada La Pasión de Cristo. Si usted ha visto la película de La Pasión de Cristo, bueno, es una película que, digamos, de todas las películas que se han hecho sobre la vida de Yeshua, sobre la vida de Jesús, esta de La Pasión de Cristo es muy gráfica, ¿verdad? O sea, muy violenta, muy fuerte, la verdad. Sin embargo, bueno, coinciden los historiadores en que con todo y eso, pues la realidad fue todavía más dura. Los romanos eran muy crueles, eran terribles a la hora de someter a alguien a tortura, y más cuando se trataba de ejecutar a alguien a través del método conocido como la crucifixión. Entonces, pero bueno, esta película de La Pasión de Cristo quiso de alguna manera retratar de una manera muy gráfica la violencia con la que fue tratado nuestro Santo Maestro. Y recuerdo que cuando se estrenó esta película, y mucha gente, pues obviamente la empezamos a ver, y un buen amigo pastor estábamos comentando, oye, ¿qué te pareció la película? Y este hermano pastor decía, no hombre hermano, dice, de veras que él era tenía una forma de hablar muy folclórica, ¿no? Y él decía, no hombre hermano, de veras hubo momentos donde me quería yo meter ahí a la película para tirarle un paro a mi señor, ¿verdad? Porque sí le estaban dando muy duro, ¿no? Y pues sí, o sea, la película te transmitía esa violencia, esa injusticia. Y ahí es donde podemos nosotros entender a Pedro, ¿no? Que en su momento, sin que todavía se pusieran violentos contra Yeshua, pero
yo creo que la actitud con la que esta gente fue a detenerlo, pues fue una actitud así, muy, muy agresiva. Yeshua se los echó en cara. Su majestad le dijo a aquella gente, a ver, o sea, yo he estado día tras día ahí en Jerusalén, día tras día he estado en el templo enseñando, predicando, o sea, yo no me he estado escondiendo de nadie. O sea, como por qué vienen ahorita de noche a buscarme y aparte vienen aquí con palos y con antorchas y todo eso, ¿no? O sea, Yeshua sí los confrontó, sí les recriminó esa actitud con la que llegaron así, agresiva, violenta. Y fue obvio, por eso fue también que Pedro pues los vio llegar así, ¿verdad? Muy bravos, muy, muy agresivos y Pedro pues respondió igual, ¿sí? Respondió igual, sacó la espada y empezó a cortar orejas. El celo, ¿verdad? Otra vez, el celo fue lo que motivó a Pedro a hacer esto. Ahora, a diferencia de Jacobo y Juan, que decíamos ahorita en aquella ocasión que quisieron quemar un pueblo de Samaria, y que Yeshua pues no los regañó, ¿verdad? Así, digamos, de una manera fuerte. A diferencia de esto, acá en el caso de Pedro, Pedro recibe una fuerte reprimenda de parte de Yeshua. Aquí sí Yeshua lo regañó, lo reprendió, lo detuvo y le hizo ver a Pedro, hey, así no se van a hacer las cosas, ¿verdad? Fue un regaño fuerte. Yeshua le dijo a Pedro, o sea, ¿tú crees que yo necesito que me defiendas? ¿Qué es lo que tú piensas? O sea, si las cosas fueran así, o sea, si esto se tratara de pelear, si hubiera necesidad de pelear, ¿no crees que ahorita mismo yo podría pedirle al Padre que me mandara una legión de ángeles para arreglar este asunto? No es así, o sea, no es así como se van a resolver las cosas. No se trata de responder con la misma violencia. De hecho, Yeshua había dicho acerca de este tipo de situaciones, si te golpean en una mejilla, pues pon la otra, ¿no? Si se quieren llevar tu túnica, regálales también el manto, ¿no? Que se lleven todo. Yeshua estaba hablando de la actitud que debe de tener un creyente respecto al reino de Dios, respecto a las cosas que tienen que ver con el buen avance del reino del Eterno. Y Yeshua nos hacía ver que estamos en una etapa donde esto no se trata de guerra, no se trata de pelear, no es nuestra tarea, no es nuestra función pelear en esta etapa. En esta etapa no tenemos que luchar, no tenemos que acudir a la violencia física. Repito, en esta etapa, porque vendrá una etapa en donde sí habrá guerra, donde sí habrá violencia, en donde el mismo Yeshua va a destruir a sus enemigos con la espada que sale de su boca, dice la Escritura. Pero eso será más adelante. Ahorita no es el tiempo. Ahorita a nosotros nos ha tocado la etapa de seguir el ejemplo de nuestro maestro. Nos ha tocado la etapa de padecer. Nos ha tocado la etapa precisamente que si nos pegan, bueno, pues me aguanto, ¿verdad? No voy a responder de la misma manera. Estamos en esta etapa y por eso es que Yeshua le dijo a Pedro no, y por eso lo regañó. Entonces, ¿qué tenemos que decir de Pedro? El celo que Pedro manifestó, ¿fue un celo bueno o fue un celo malo? ¿Fue un celo de un origen divino o fue un celo solamente de origen humano? ¿Cuál piensa usted que sería el caso de Pedro? Y bueno, en el caso de Pedro, que es un caso muy, muy especial, ¿no? No podemos tomar esto que ocurrió ahí
en el Getsemaní, no lo podemos tomar como un hecho aislado. De entrada tenemos que decir que esto definitivamente no era un celo divino. Esto más bien Pedro actuó bajo una emoción meramente humana, ¿sí? Llevado, ¿sí? Por la emoción, llevado por la situación, por las circunstancias, en donde, vaya, normalmente nosotros cuando hablamos así solamente en términos humanos decimos, me gritas, te grito, ¿no? Me pegas, te la devuelvo, porque así somos los humanos, ¿no? Entonces, pero los creyentes se supone que tenemos que estar en otro nivel, ¿no? Entonces, los creyentes, la escritura nos dice, por ejemplo, nos dice, la blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué te está diciendo la escritura? Tú como creyente tienes que estar en un nivel más arriba que las personas que no son temerosas. Entonces, si una persona no temerosa del Eterno viene y te gritonea, tú como creyente debes de tener la templanza para no responder igual. ¿Sí me explico? Me gritas, yo no te grito, ¿verdad? O sea, yo te escucho y me aguanto. Tampoco es que seas un dejado, porque les acabo de decir que Yeshua no era ningún dejado. O sea, Yeshua ante la injusticia, él siempre confrontaba. Y él confrontó a aquellas personas y les dijo, a ver, ¿por qué vienen en esa actitud? Y les dijo y les plantó cara, ¿verdad? Yo soy. Y otra vez siguió ahí la trifulca y el maestro les dijo, ya les dije que yo soy el que buscan. O sea, ya dejen en paz a mis discípulos. O sea, conmigo es el problema, aquí estoy. Entonces Yeshua demostró carácter, él no era ningún dejado, no era ningún miedoso, no era por ahí el asunto. Simple y sencillamente, Yeshua no se rebajaba, al nivel de estas personas. Cuando él fue abofeteado, igual se defendió. Recordemos que él se defendió y a la persona que lo abofeteó, él le dijo, si yo dije algo mal, algo que mereciera que tú me golpearas, o sea, si yo dije o hice algo mal, dime, demuéstrame qué fue lo que hice mal. Pero si no hice nada mal, entonces ¿por qué me golpeas? Yeshua, él realmente manifestó este carácter justo en todo momento. Sin embargo, ahí cuando Pedro actuó de esta manera, Yeshua le hizo ver que no era así como tenía que actuar, que no era con violencia, que no se trataba de armar ahí una trifulca, porque hermanos, eso pudo haber terminado muy mal. Sí, imagínense, Pedro sacó la espada y cortó una oreja. Ahí había, en el grupo de los discípulos, había otros, ya dijimos, Jacobo y Juan eran igual o más violentos que Pedro, ¿no? Y había otro que le decían Simón el Celote, guerrillero. O sea, había entre los discípulos de Yeshua gente que no le iba a pensar para agarrar las armas y para luchar hasta la muerte por el maestro. Y entonces, ante el impulso de Pedro, ellos pudieron haberse ido todos, ¿verdad? Contra el grupo de gente que estaba ahí. Y por eso Yeshua reaccionó así, fuerte, y confrontó a Pedro fuerte para que todos los discípulos, todos los demás, se contuvieran y que ya nadie hiciera nada, ¿sí? Entonces concluimos que el celo de Pedro pues fue una emoción, más que nada, una emoción humana. O sea, hay que decirlo con todas las letras, Pedro se equivocó. Y decíamos, no podemos tomar el caso ahí de Pedro como algo aislado. Tenemos que considerar que Pedro pues venía de una situación digamos que lo había llevado a cometer una serie de errores, entonces que lo llevó a esto. O sea, no era un hecho aislado. Recordemos que Pedro pues sí caminó sobre el mar, pero dudó, se hundió.
Recordemos que Pedro en algún momento, Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro se dejó usar por Satanás. Recordemos que Pedro se había quedado dormido también ahí esa noche cuando debía de velar con Yeshua. Y digo Pedro porque todos se durmieron, o sea, todos, pero Pedro era el líder, era el principal de los discípulos. O sea, si de alguien se esperaba que pusiera orden y que pusiera ejemplo, pues era Pedro. Entonces, Pedro venía de varias circunstancias, de varias situaciones como estas, y bueno, todavía le faltaba lo peor, ¿no? Todavía le faltaba aquella noche negar a Yeshua. Entonces, esta acción de Pedro no se puede tomar, o no se debiera tomar, o no se debiera estudiar sin considerar todo el contexto, por todas las circunstancias por las que venía pasando Pedro. Por lo cual podemos concluir, él actuó movido por la emoción. Pero realmente no podemos decir que fue el celo de Dios o el celo divino lo que impulsó a Pedro a cortar la oreja del siervo del sacerdote y defender a Yeshua. Sí, o sea, no fue algo bueno. Entonces a veces eso nos lleva a nosotros debemos aprender que todos nos podemos equivocar y que no siempre el hecho de que pensemos que estamos haciendo algo correcto no quiere decir que estamos haciendo algo correcto. ¿Sí? Y Yeshua se lo hizo ver a Pedro. Bueno, vamos al tercer caso. Aunque bueno, ya vimos tres, porque Jacobo y Juan no los tenía contemplados, pero bueno, fue necesario mencionarlos. Pero vamos al tercer caso. Ya hablamos de Rab Shaul, ya hablamos de Kefa, Pedro. Nuestro tercer caso es el mismo Yeshua, nuestro santo maestro Yeshua, del cual se nos dice en la escritura que él purificó el templo. Él llevó a cabo la purificación del templo. Por cierto, ¿no? En este tema de la purificación del templo que ejecutó Yeshua, tenemos un detalle en los evangelios, una controversia que ha llevado a los comentaristas y estudiosos de la Biblia por siglos a debatir sobre esto. Y bueno, pues por ahí se ha llegado a algunos acuerdos o algunas conclusiones, porque el asunto es que los sinópticos, los evangelios sinópticos, para aquellos que no sepan cuáles son los sinópticos, pues son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es considerado, digamos, separado. ¿Por qué razón? Porque el primer evangelio que se escribió fue Marcos. ¿Sí? Es el primero, el primerito que se escribió. Posteriormente escribe Mateo. Mateo toma de Marcos, escribe fundamentándose en Marcos y, digamos, agrega algunas cosas, algunos detalles. Posteriormente Lucas, cuando escribe su evangelio, Lucas toma de Marcos, toma de Mateo y, pues como él mismo lo dice, trata de poner un mejor orden, explicar un poco más, poner un poco más a detalle las cosas y escribir un poquito más, ¿no? Algunas otras que digamos que no estaban en Marcos, que no estaba en Mateo. Pero básicamente Mateo o Marcos, Mateo y Lucas pues hablan acerca de la vida y ministerio de Yeshua, tratando de pues de hablarnos, de presentarnos lo que fue la vida y el ministerio de su majestad Yeshua desde su nacimiento hasta su elevación al cielo, ¿sí? Por otro lado, Juan es muy diferente. O sea, el evangelio de Juan, por eso no es considerado dentro del grupo de los sinópticos, porque Juan, su énfasis
es diferente la audiencia a la que se dirige, es diferente el propósito de su escrito, es diferente también, y por eso es Juan es el evangelio que es considerado separado de los otros, ¿verdad? Porque sí es muy diferente, muy especial. Entonces, bueno, el tema es que este episodio de la purificación del templo en los sinópticos aparece, digamos, si hablamos de la línea de tiempo, aparece la purificación del templo en la última semana del ministerio de Yeshua. Es decir, cuando Yeshua entra a Jerusalén en la semana de Pesaj, en el año en que Yeshua habría de ser sacrificado, en esa última semana de su ministerio, es decir, en la semana de su muerte, es cuando históricamente los evangelios sinópticos ubican ahí la purificación del templo. Dicen, ahí ocurrió, en la semana de la muerte de Yeshua. En cambio, Juan ubica la purificación del templo al principio del ministerio de Yeshua. Es decir, posteriormente a su presentación oficial, ¿no? Por Juan el Bautista en el Jordán, posteriormente al tema de las bodas de Caná, digamos su presentación oficial en Jerusalén, Yeshua la hace yendo al templo a purificarlo. Así es como Juan lo presenta. Y entonces pues siempre ha habido esa controversia, ese debate de que por qué Juan lo presenta al principio del ministerio de Yeshua y los sinópticos lo presentan al final del ministerio de Yeshua. Y mucho se ha dicho y mucho se ha discutido y pues se ha llegado a la conclusión, o así lo explican muchos, ¿no? Dicen, es que hubo dos purificaciones. Entonces, para ya no quebrarse la cabeza, para ya no discutir, dicen, es que hubo dos purificaciones. Una al principio y una al final. Bueno, pues somos libres de creer una cosa o la otra. Pero lo importante no es, digamos, cuándo ocurrió, sino qué ocurrió. O sea, lo importante de esto es que Yeshua purificó el templo y que lo hizo, y aquí es donde viene lo importante o lo interesante, ¿no? Porque en los sinópticos no aparece la descripción que sí aparece en Juan. Juan nos dice un detalle muy interesante de cuando Yeshua purifica el templo. Tanto los sinópticos como Juan nos hablan de que Yeshua se hizo una especie de látigo con algunas cuerdas, y pues con ese látigo empezó a repartir latigazos, ¿verdad? Y que volteó las mesas de los vendedores, y que abrió los corrales, y que soltó los animales, y que bueno, se puso, nuestro santo maestro se puso violento, ¿verdad? Se puso ahí fuerte, ¿no? Pero Juan nos menciona un detalle. Juan dice que los discípulos, cuando vieron que Yeshua estaba haciendo todo esto, Juan dice que entonces ellos se acordaron de un texto de la Escritura que dice, el celo por tu casa me consume. Entonces, ese detalle que Juan tiene, no lo tienen los sinópticos, ¿verdad? Es decir, los sinópticos no describen la acción de la purificación del templo como un acto de celo, aunque se da por hecho. Yo sé que se da por hecho, yo sé que se entiende, pero pues a mí me llama la atención que Juan sí tiene, digamos, esa esa deferencia para los lectores de decirnos que los discípulos se acordaron de esa escritura, y entonces Juan dice que Yeshua purificó el templo movido por el celo. Porque obviamente los detractores de Yeshua, los enemigos de Yeshua, los que no creen en Yeshua como el Mashiach y tratan de desacreditarlo, esta es una de
de las cosas que ellos toman para descalificar a Yeshua y decir es que él no puede ser el Mesías. El Mesías no haría eso. El Mesías no actuaría con esa violencia. El Mesías no haría una rabieta como la hizo Yeshua. Y ahí lo empiezan a criticar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el detalle de Juan de decir, el celo por tu casa me consume. De citar esa escritura que se le adjudica al Mashiach. Y para aquellos que dicen que el Mashiach nunca haría eso, bueno, pues ¿qué crees? Que está escrito que sí, que sí lo haría, y pues lo hizo, ¿verdad? Sí lo hizo. Entonces, en base a ese detalle que Juan nos aclara, nosotros podemos decir y podemos concluir que lo que el maestro hizo en el templo fue inspirado y fue movido por el celo divino, sin lugar a dudas, ¿verdad? Era obvio. Bueno, nosotros como creyentes en Yeshua pues no lo dudamos en lo absoluto. No nos atreveríamos jamás a decir que Yeshua actuó nada más por pura emoción humana o por celo humano. No. Pero es bonito, ¿no? El poder aclarar con la escritura como lo hace Juan y demostrar con la escritura como lo hace Juan que el Mashiach, que Yeshua actuó ahí movido por el celo divino. Igual que Pinjas, ¿verdad? Y para aquellos que tratan de demeritar eso o que tratan de decir, no, ningún rabino judío haría eso, ¿no? Ningún rabino judío actuaría de esa manera. Bueno, eso no es tan cierto, ¿no? Porque existen hoy en día rabinos judíos, sobre todo entre los ultraortodoxos, que sí son muy violentos, ¿no? Que ni siquiera puedes entrar a su barrio porque ya te están agarrando pedradas. Entonces, es bueno, cuando se trata de Yeshua, pues sí, muchos lo critican, lo atacan, dicen cosas así, como que ningún rabino lo haría, o hasta exageran más, ¿no? Ningún judío haría eso. ¿Cómo no? Entonces, Pinjas, ¿qué pasó? ¿Cómo me explicas lo que hizo Pinjas? Pues es que Pinjas lo hizo porque era el celo divino. Sí, Yeshua también. Sí, Yeshua también fue movido por el celo divino. Y cuando Yeshua regrese, y cuando esa batalla de la que hablábamos hace rato se lleve a cabo, y cuando Yeshua acabe con todos sus enemigos con la espada que sale de su boca, lo hará movido por el celo. Lo hará defendiendo el honor del cielo. Lo hará porque ya llegó el tiempo de poner las cosas en orden. Porque ya el Eterno ha soportado mucho las ofensas de los hombres. Porque ya el Eterno ha soportado mucho el desafío de los hombres. Y entonces finalmente el Mashiach, movido por el celo divino, vendrá y ejecutará el justo juicio del Padre Eterno. Como Pinjas lo hizo, ¿sí? Como Pinjas lo hizo, y Pinjas recibió, digamos, como premio un pacto de paz. Pinjas, hermanos, es una figura del Mashiach. El Mashiach es llamado el príncipe de paz. Y el Mashiach impondrá un reino de paz, ejecutando los justos juicios del Eterno y movido por el celo divino. Y bueno, pues hasta aquí nuestro tema de hoy, hasta aquí el tema de el celo. Le titulamos el celo de. El celo de. Entonces, hablamos del celo del Rab Shaul, hablamos del celo de Kefa, hablamos del celo de Jacobo y Juan, hablamos del celo de Yeshua. Y si tuviéramos que hablar del celo tuyo, hermano, si tuviéramos que hablar del celo mío, ¿qué se diría? Esa es la parte interesante, ¿no? Si tuvieras tú que escribir al menos una cuartilla, ¿no? Acerca de cómo es que tú demuestras tu celo
por las cosas divinas, ¿cómo es que tú demuestras tu celo por el nombre del Eterno? ¿Qué tanto escribirías? ¿Una cuartilla? ¿Un renglón? ¿Dos? ¿Un libro? No sé. No sé, cada quien, pero es bueno pensar en esto, es bueno reflexionar y es bueno evaluarnos en todas las áreas y ¿por qué no? Evaluarnos en esta área de lo que tiene que ver con el celo divino, el celo del Eterno. Bueno, hasta aquí nuestro tema de esta tarde, ya que ya se hizo noche. Bendiciones para todos ustedes, que el Padre Eterno les regale una bonita noche y un merecido descanso. Les mando un fuerte abrazo para todos a la distancia, mis amados hermanos. Shalom, shalom.